Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Bienvenidos una semana más a este gran podcast de historia, curiosidades, anécdotas, personajes y todo lo que se me va ocurriendo de una semana a otra. Desde luego, aprovechando por ahí una efeméride o un dato curioso. Así que bienvenidos y como siempre, a mí me gusta comenzar este podcast con música y les traigo preparado, bueno, yo no, más bien en la voz de Alberto Cortés, una canción que viene al caso en estos días. Bueno, para empezar, déjenme decirles que Alberto Cortés fue un gran cantautor argentino, muy famoso entre los años finales de los 70s, los 80s, sobre todo para la generación que no conoce a Alberto Cortés, quizá hayan escuchado por ahí. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina la casa. Pero para las nuevas generaciones seguramente ya es como estar hablando de siglos muy pasados. Pero lo traigo a colación porque tiene una canción extraordinaria sobre los gringos. Y de hecho se llama Los Americanos. ¿Y por qué la pongo? Porque esta semana ha estado a tope con Donald Trump, que ha regresado a la presidencia increíblemente, por cómo se está configurando el mundo y porque no tardamos en que todo esto se acabe. Así que le pido a mi querido productor Albornoz que se deje venir con Los Americanos, o al menos un fragmento para que escuchen qué interesante y qué divertida letra escribió Alberto Cortés. Ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida. Los americanos, y nacen convencidos que no hay nadie en el mundo que sea más importante que los americanos. Y bueno, entremos en materia. Este podcast, al menos el de esta semana, claro, traigo efemérides y datos curiosos y nuestras fechas de días raros, como siempre, ya han sido un clásico, pero va a estar dedicado en un 70% a historias que tienen que ver con Estados Unidos, aprovechando ahorita la coyuntura de nuestros vecinos. Qué bonita vecindad, diría el Chavo del Ocho, o no, pero lo interesante es que traigo varias historias para hablar de este tema. Pero bueno, empecemos. ¿Qué días raros vienen en esta semana de podcast? Bueno, hay dos que son muy parecidos. El 28 de enero es el Día Internacional del Lego. Uy, ¿y cómo ha cambiado el Lego? Si se acuerdan de cuando éramos niños, casi no había muy pocas cosas de armar. Yo me acuerdo, por ejemplo, los Exin, el castillo Exin que anunciaba Chabelo, era lo que armábamos como con bloques, entonces era un castillo ahí muy padre. Pero realmente los Legos, para mí, en mi memoria, empiezan más o menos como a finales del siglo XX, principios del XXI, y yo me involucré porque en ese entonces mi hoy ya adulto hijo, pues era un chiquito y pues alguna vez creo que el peor error que puede hacer un padre al comprar un Lego a un niño de 5 o 6 años es que uno termina armándolo. Entonces yo me acuerdo aquellos primeros, quizá había Legos de todo tipo, pero hoy ya es toda una industria. Ya hasta películas hay, por ejemplo la de Batman, y además ya hay Legos hechos para adultos. Yo me confieso total y absolutamente fan de Lego. He tenido la oportunidad, por ejemplo, armé el submarino amarillo en su versión de, creo que era los 50 años. Armé el Apolo 11, Saturno 5, que es la nave que lleva a los astronautas para llegar a la Luna el 20 de julio de 1969. Ese lo armé en pandemia. También eran no sé cuántas miles de piezas y era la edición conmemorativa por los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Tengo por ahí el módulo lunar, o sea, sí me he despachado con la cuchara grande y ahí tengo en ciernes, no sé cuándo, yo creo que en otra vida. Como soy un fan y ustedes lo saben de el Titanic, pues tengo mi Titanic de Lego como de 18,000 piezas. Está la caja intacta, no he podido, ya más bien la uso de mesita para poner el café o algún libro porque no he podido ni he tenido tiempo de hacerlo.
Pero venga el Día Internacional del Lego, a mí me encantan y creo que es un gran pasatiempo, sobre todo donde demuestras tu paciencia. Para los que son ansiosos y que siempre están en el estrés, olvídenlo. Pero bueno, junto al 28 de enero, el 29 de enero es el Día Mundial del Rompecabezas. Pues que prácticamente es algo similar el uno con el otro, ¿no? Creo que lo más relevante de los rompecabezas, yo creo que ahí sí todos hemos armado rompecabezas. No sé si se acuerdan de un capítulo de aquella maravillosa serie del Gordo y el Flaco, donde están en una casa muy elegante y va a haber una boda. Y entonces en la mesa, en una de las mesas de esa casa donde va a estar la boda y están entrando los meseros y los invitados y todo, en una mesa hay un rompecabezas que está a medio armar. Entonces, obviamente están ahí Stan Laurel y Oliver Hardy, que son el Gordo y el Flaco. Y entonces, conforme van pasando la gente, pues ellos se acercan y se empiezan a clavar con el rompecabezas. Entonces uno llega y ve una ficha, la mide y la pone. Luego, minutos después, llega otra persona y también se empieza a clavar. Total que al final no hay boda, toda la gente que está en la recepción está alrededor de la mesa tratando de ayudar a armar todo el rompecabezas. Y solo como dato curioso, fíjense que una de las aficiones del expresidente villano de la historia por distintas circunstancias y que de algún día hablaremos más a fondo de él, Gustavo Díaz Ordaz, su hobby era armar rompecabezas. Y lo curioso es que no solamente armó rompecabezas, sino también rompió cabezas cuando le tocó reprimir en 1966 a los estudiantes en Morelia o, no, digamos, en 1968 y otros momentos. Así que quedaba perfectamente su afición de rompecabezas con romper cabezas. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste. Vámonos entonces a nuestras efemérides quizá más importantes de la semana. Fíjense, 1553. Ahí hay una frase por ahí que escribió Vasconcelos años después, siglos después de hecho, donde dice, México ya era pues, prácticamente la Nueva España, cuando donde está Harvard apenas estaban pastando los búfalos. ¿Y por qué les digo esto? Porque el 25 de enero de 1553 fue el inicio de cursos de la Real y Pontificia Universidad de México. Sí, ya teníamos a la famosa Universidad de México desde 1551, pero le dan el título de Real y Pontificia en 53 y ese año inician las clases. Lo interesante de todo es que, digamos, la UNAM que hoy conocemos sí viene de esa tradición, pero acuérdense que a lo largo de los siglos la Universidad Real y Pontificia luego en el siglo XIX fue cerrada, luego reabierta, dependiendo de la cuestión política, porque mucha gente creía que era pues reaccionaria o tomaba partido. Finalmente la reabre ya formalmente en 1910 Porfirio Díaz con Justo Sierra y es hasta 1929 cuando ya se convierte en UNAM, cuando se le otorga la autonomía. Entonces ahí ya es Universidad Nacional Autónoma de México. 26 de enero de 1938 muere una mujer que seguramente ustedes han escuchado mucho en los últimos años, ahora que le han dado tanto énfasis a la historia de las mujeres en distintos ámbitos de nuestro pasado. Y bueno, ese día, 25 de enero de 1938, murió una de las más, digamos, reconocidas y de la que se le ha dado su lugar con justos merecimientos, Matilde Montoya. Fue la primera mujer que se recibe como obstetra. Antes solamente, digamos, había parteras, pero ya desde el punto de vista de la ciencia ya profesional y todo, Matilde Montoya en 1873 se recibe como obstetra y para 1880 decide matricularse para ser cirujana, médica cirujana. Entonces empieza sus clases. Obviamente los hombres la atacaron muchísimo porque como una mujer iba a ser, imagínense, ginecóloga y obstetra de las mujeres, entonces la tachaban de impúdica y peligrosa innovadora. Obviamente, pues a ella le valió sombrero, terminó sus estudios y en 1887 se tituló ya como médica cirujana obstetra y pues, el propio don Porfirio le entregó en propia mano su título profesional. Así que recordemos a Matilde Montoya, esta cirujana obstetra, la primera en titularse con esa profesión. 30 de enero de 1904,
ahí pues vienen los contratos, oigan, traigan las firmas, papel calca, tiene que firmarlo en 10 tantos. Y es que el arquitecto Émile Bernard firma el contrato para la construcción del Palacio Legislativo. Imagínense, 1904. Si ustedes recuerdan, el Palacio Legislativo quedó inconcluso, iba a ser el gran Palacio Legislativo para las fiestas del centenario, se proyectaba un poco, y lo único que quedó fue la cúpula que casi aparece en todas las fotografías de la época de la Revolución, del maderismo y demás. Y obviamente por la cuestión de la propia Revolución Mexicana fue imposible terminar el Palacio Legislativo. Quedó la cúpula, y ¿qué hicieron entonces los sapiondos representantes de la familia revolucionaria? Pues en los años 30 dijeron, ¿qué hacemos con esa cúpula? Obviamente ya siendo un país revolucionario y próspero y progresista, no podía utilizarse como Palacio Legislativo. Era demasiado suntuoso incluso llamarle palacio. Pues entonces vamos a hacer, ¿qué? Un monumento a la revolución. Y entonces deciden entregarle la obra al arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que es quien termina de hacer esa cúpula que iba a ser el Palacio Legislativo, la convierte en el Monumento a la Revolución como lo conocemos hoy en día. Y ahí, con el tiempo, fueron llevados los restos de Madero, de Carranza, de Calles, de Cárdenas y de Pancho Villa. Zapata, al menos los zapatistas o los descendientes dijeron, cuernos, a Zapata no va con toda esa runfla de revolucionarios. Con los que tuvo enemistad con casi todos. Y Obregón, pues la familia dijo no. Yo lo dejo acá en Sonora. Y entonces ni Obregón ni Zapata están en el Monumento a la Revolución, pero lo que era un palacio legislativo terminó por convertirse en un mausoleo. Y es el momento de nuestras secciones. Un dato para ligar. Imagínense ustedes están en México, en estos días difíciles de la relación bilateral y de quién sabe qué vaya a pasar, pues qué mejor momento que el dato para ligar tenga que ver con Estados Unidos. Entonces imagínense ustedes están en la barra de un buen bar, ahí se ven los whiskies, los tequilas, se chocan las copas, la conversación es animada, se oye un piano por ahí, y entonces ustedes ven a una chica o a un chico, porque ahora ya es, digamos, bajo las mismas circunstancias, y se acercan, piden quizá un martini, un whisky, lo que quieran beber. Nada más no salgan con algo así con sombrillita o como dice nuestro queridísimo amigo, finísima persona, un putitrago. No, o sea, algo así más sofisticado. Entonces ya llegas con tu copa, dices, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces te van a ver raro, ¿no? Pero tú siempre sonriente. Y entonces dices, hola, me llamo Luis o me llamo María y quiero compartirte un dato que quizá no sabías. Entonces ya para empezar les va a causar risa, pero te van a dejar seguir. Y entonces puedes decir, ¿sabías que Joel R. Poinsett fue el primer embajador norteamericano acreditado en México en 1822? Uy, en ese momento te van a decir, no. O alguien, si la persona, tu prospecto, sabe algo o ha leído algo, pues seguramente te va a decir, sí, ya lo sabía, pero no te desanimes. Entonces tú le puedes decir, qué bueno, pero te aseguro que no sabías que en sus memorias Poinsett dijo que él no se casaría con ninguna mexicana, porque las mujeres mexicanas en ese año de 1822, que es cuando anda acá, eran muy fumadoras y eso no le gustaba a Poinsett. Entonces se te va a quedar viendo y tú puedes agregar, yo soy mexicano y siempre me han gustado las mexicanas, pero no tendría ningún problema si fumaran. Entonces ya con eso, fume o no, la chica que estás ligando ya cayó en tus brazos. Y ya nada más para rematar, para que la noche termine con fuegos de artificio, le dices, oye, también Poinsett decía que si se enfermaba en México, preferiría morir a ponerse en manos de un médico. Y eso que entonces todavía el IMSS no existía y la escasez de recursos que nos ha otorgado generosamente la 4T, pues tampoco se vislumbraba entonces. Y una más, ya para rematar con un beso apasionado. Oye, ¿sabías que la flor de Nochebuena, que ilumina, que contagia de colorido y de alegría en Navidad, se la robó Poinsett y se la llevó a Estados Unidos y allá la hizo popular bajo el nombre de Poinsettia? Y ya, ese es sus datos o su dato para ligar, y seguramente al amanecer me agradecerán. Gracias, Alejandro Rosas, porque jamás la historia se atrevió tanto. Gracias por estos datos.
Las penas con pan son menos. Fíjense que obviamente la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, desde aquel 1822 en que Estados Unidos reconoce al gobierno en ese entonces de Iturbide, que era un imperio, ya luego reconocería la república, pues siempre ha estado, o sea, lo más generoso que somos es Fría, una relación fría. ríspida, por momentos muy violenta, o sea, Así que digan, ¿cómo nos hemos llevado bien los vecinos? No. pero hubo momentos en que, si bien a veces queríamos sacarle el ojo a algún embajador, por ejemplo a Poinsett, por ejemplo a Henry Lane Wilson durante la caída de Madero, etcétera, ha habido otros norteamericanos que han venido a México que se han comportado con bastante dignidad y muy diplomáticos. Uno de ellos fue el embajador estadounidense Dwight Morrow, que estuvo aquí más o menos como por 1928, 29, 30. En esos momentos, Morrow llega a México en una situación terrible por dos razones. Y además, el embajador anterior había tensado mucho la situación, también porque Calles pues, era bastante atrabancado. ¿Qué había sucedido en esos años? Pues prácticamente dos cosas. Uno, la guerra cristera que estaba ensangrentando al país de 1926 al 29. Entonces, pues está muy difícil la situación. Desde luego, por las batallas y por la violencia, pues se ponía en riesgo las propiedades norteamericanas. Pero más que nada, lo que el anterior embajador había dicho, ¿saben qué? Está del nabo. México hay que declarar la guerra o invadirlos. Es porque Calles había reglamentado el artículo 27 constitucional. Y, pues obviamente, eso suponía que las propiedades petroleras norteamericanas, en un momento determinado, pudieran ser expropiadas por la nación mexicana. Entonces, eso llevó a que pusieran el grito en el cielo a las compañías y obviamente presionaron al gobierno norteamericano para evitarlo. Entonces, estaba la situación muy dura y finalmente el gobierno norteamericano decide enviar a Morrow a México. Y era un hombre muy fino, muy centrado, o sea, lo que menos quería era un conflicto para Estados Unidos y desde luego para México. Y entonces, a sabiendas de que somos de buen comer y que el desayuno en México no es como el norteamericano, o sea, nuestro desayuno es el almuerzo gringo, vamos, porque recuerden que el americano pues quizás es un croissant, un panecillo, un jugo de naranja, un café. Y nosotros son pues los huevos, los chilaquiles, los tamales, el menudo, o sea, toda la cantidad de cosas que nosotros le llamamos desayuno, pero prácticamente es almuerzo. Pues bien, Dwight Morrow tuvo esa sensibilidad y entonces desarrolló lo que conocemos o lo que se conoció como la política de los ham and eggs, es decir, los huevos con jamón. Y no es porque fuera su platillo preferido. Lo que pasa es que descubrió que, como las penas con pan son menos, entonces era más fácil negociar y llegar a acuerdos a través de la comida. Entonces encontró la manera de invitar recurrentemente al presidente Plutarco Elías Calles a desayunar. Entonces, cuando había algún problema, algo que discutir, algo que tensaba la relación, ¿qué hacía Morrow? Ham and eggs. Huevos con jamón, que seguramente había mucho más variedad, pero invitaba a Plutarco Elías Calles e hicieron una muy buena relación y eso determinó que Morrow, digamos, interviniera una vez que sale Calles del poder en 1928, que permitiera que se solucionara el conflicto religioso ya cuando Emilio Portes Gil era presidente de México. Así que recuerden, si necesitan cerrar negocios, si necesitan un consejo, lo mejor siempre será una política de huevos con jamón. Y en nuestra gustada sección, y casi es un clásico, Gobierno bizarro. Imaginen esta escena. Yo creo que uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia, desde luego, fue cuando nos invadieron los norteamericanos. La guerra de 1846 a 1848. Sí fue un abuso, fue un despojo. O sea, eso no cabe duda. No había manera de derrotarlos. Y bueno, la culpa en el caso mexicano es que era tan grande la división política que existía y los intereses partidistas tan divididos que pues prácticamente los norteamericanos Entraron como Pedro por su casa. como decía mi mamá, y de mayo de 1846 a septiembre del 47, prácticamente ya eran dueños del país. En algunos lugares hubo mucha resistencia, como en Monterrey, en otros, como en Puebla, prácticamente entraron sin disparar un solo tiro. Todo eso es muy bizarro, pero nada como lo siguiente. Recuerden que los norteamericanos izan la bandera de su país el 14 de septiembre de 1847 y ahí se ve ondeando sobre el Palacio Nacional. Hay varias litografías, una de ellas de Carl Nebel,
México se rinde, la Ciudad de México, ya había pasado el castillo de Chapultepec, Padierna, Churubusco, Molino del Rey, todo eso. Entonces, lo bizarro de la historia es que por entonces Lucas Alamán, el famoso padre del conservadurismo mexicano o del Partido Conservador, que además era un extraordinario historiador, él estaba a cargo de, digamos, era el representante de todo lo que eran las propiedades de la descendencia de Cortés. Y de hecho, durante mucho tiempo Lucas Alamán estuvo a cargo del sepulcro de Cortés, ahí en el Hospital de Jesús, en Pino Suárez. Entonces cuenta Lucas Alamán que ya una vez que los norteamericanos ocuparon la ciudad, acuérdense que estuvieron ahí como 9 meses de ocupación, que muchos de los oficiales recurrentemente y a lo largo del día llegaban al Hospital de Jesús. Y pues Lucas Alamán se sorprendía pensando que llegaban a ver cómo estaban los insumos del hospital, porque obviamente ahí tuvieron que meter heridos pues tanto mexicanos como norteamericanos. Entonces pues él pensaba que iban a cuestiones administrativas, de medicinas y demás. Pero lo bizarro de la historia es que varios de esos oficiales norteamericanos llegaban con Lucas Alamán y le pedían de favor que les enseñaran objetos que él guardaba de Hernán Cortés. Entonces llegaban los norteamericanos y pues les hacía un mini tour, les enseñaba un cuadro que tenía él ahí, un busto que había conservado después de que escondió los restos de Cortés por otras razones, la espada, o sea, tenía varios objetos que eran así como de maravillarse. Y entonces los soldados, los oficiales realmente se sorprendían y pues prácticamente se veían como si hubieran sido Cortés, porque la ruta que había seguido el general Winfield Scott era prácticamente la ruta que había seguido Cortés desde que se desembarcó en Veracruz hasta llegar a México Tenochtitlán. Y entonces esto maravillaba y entristecía a la vez a Lucas Alamán, y en algún momento dado le escribió a los descendientes de Cortés que vivían en Italia: me han visitado varios generales en jefe y al hospital han ido muchos más a ver el retrato de don Fernando Cortés, el lugar en que estuvo enterrado, sus títulos, armas y firma, todo cuanto le concierne, pues miran sus acciones con admiración. Y también se preguntaba cómo es posible que un ejército de un país que cuando nosotros nacíamos, digamos ya como la Nueva España, todavía ni siquiera estaban cerca de fundarse, ahora nos tengan dominados. Entonces, esas eran, digamos, los tours guiados a ver los objetos y los cuadros de Cortés ahí en el Hospital de Jesús que regenteaba Lucas Alamán. Y nuestra última sección, y aquí le pido a nuestro querido productor Albornoz que busque esa gran canción del cancionero mexicano que es ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Porque creo que, muy entre comillas, podría definir lo que ha sido nuestra relación bilateral. Imagínense, así nada más, porque hoy parece que es que veníamos de una relación tan maravillosa y era todo increíblemente bueno. No, o sea, realmente hoy Es que se va a poner duro. siempre ha estado duro. Siempre ha estado difícil, ríspido. No hemos sabido en muchos momentos cómo tratar a los norteamericanos. Ellos a veces nos desprecian, a veces nos necesitan. El hecho es que ustedes saben que la vecindad es difícil, pues la de México, Estados Unidos ha sido más difícil. Así para empezar, imagínense, llega el primer embajador Poinsett y luego le sucede Anthony Butler el segundo. ¿Y qué quieren? No buenas relaciones, sino, oigan, queremos comprar Texas. Obviamente los primeros gobiernos dijeron no. 1836, resulta que los norteamericanos dijeron, ¿por qué no mandamos filibusteros y mercenarios a Texas y apoyamos a los mexicanos que se están independizando de México? Y entonces la guerra de Texas, que supuestamente es una guerra interna mexicana, porque recuerden que en 1836 Texas era parte del estado, el estado de la república se llamaba Coahuila y Texas. El gentilicio eran los coahuiltejanos. Pues en 1836 los tejanos dicen, ya no queremos ser coahuilenses ni mexicanos y nos independizamos. Pues bien, los norteamericanos apoyaron toda esa independencia con filibusteros y además crearon el mito de pobres de los fusilados en el Álamo. Remember the Álamo era la frase, y pues Santana tenía todo el derecho de fusilarlos porque a quienes fusilaron eran mercenarios y filibusteros y se tenía que aplicar la ley. Luego del 36, 10 años después, de 1846 al 48, la guerra contra Estados Unidos, con la cual perdemos 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio. Imagínense, la mitad más grande, como se decía por ahí.
y además una ocupación de la Ciudad de México de 9 meses aproximadamente. Y luego todo ¿para qué? Para que los norteamericanos, obviamente con bayoneta y fusil en mano, nos obliguen a firmar un tratado que se llama de límites y amistad, imagínense. Pero bueno, y eso solamente ni siquiera habíamos pasado la primera mitad del siglo XIX. Luego vendría en 1853 la venta obligada de la mesilla. Ahí sí le dijeron a Santana, o vendes o invadimos otra vez, tuvo que vender. Luego en 1859 está viendo los Estados Unidos que liberales y conservadores están partiendo pues, la maceta. Entonces dicen a río revuelto, ganancia de pescadores, y mandan a su embajador Robert McLean a que negocie con el que quiera un tratado. Los conservadores dicen cuernos, nosotros no, porque los gringos son malditos y es el diablo y demás. Y los liberales dicen nosotros sí, y se firma el famoso Tratado McLean-Ocampo, por el cual, ustedes recuerdan, México cedería a perpetuidad un paso por el Istmo de Tehuantepec, otro de Guaymas a la frontera estadounidense y otro más que ahorita no recuerdo. Pero el punto es que prácticamente tendríamos 3 pasos a perpetuidad, y se firmaba también la condición de que si en un momento dado Estados Unidos pensara que había riesgo para esos pasos comerciales, podía meter a su ejército para protegerlo. Ese tratado, si hubiera entrado en vigor, entonces hoy no nos preocuparía lo de llamar a los narcos terroristas, porque podrían entrar cuantas veces quisieran los norteamericanos con el argumento de salvaguardar estos pasos a perpetuidad. El punto importante fue que los propios norteamericanos, por otras razones, no ratificaron ese tratado y nunca entró en vigor, pero Juárez sí se benefició y con eso derrotó a los conservadores. Luego nos vamos al siglo XX, ya parecía que todo iba a estar en paz después de 1859, cuando estalla la revolución en 1910. ¿Qué hace el gobierno de Taft? Manda 20,000 soldados norteamericanos a la frontera para mantener la paz y el orden entre una nación y otra. En 1913, el embajador Henry Lane Wilson apadrina a Victoriano Huerta y a Félix Díaz en el golpe de Estado contra Madero. Ojo, aquí lo hizo a título personal, pero de todas maneras, desde su posición de embajador norteamericano, los hizo fuerte y fueron hasta el fondo. 1914, otra probadita de lo que se llamaba ya entonces el Big Stick, el gran mazo, el gran garrote de los norteamericanos, y en abril de 1914 invaden Veracruz, y Veracruz estuvo ocupada de abril del 1914 hasta más o menos que sería como noviembre, diciembre de ese año. ¿Qué más? Ahí no terminó todo. En 1916, Villa se le ocurre mandar a sus hombres a atacar Columbus, y entonces los gringos dicen ¿cómo es posible que hayamos permitido eso? Y nos mandan 10,000 soldados en lo que se conoció como la Expedición Punitiva, que entró al territorio mexicano y, como dice el corrido, buscando a Villa, queriéndolo matar. Y luego de eso, viene la Constitución del 17, el artículo 27 constitucional sobre la propiedad de la tierra afecta, a juicio de las compañías norteamericanas, sus intereses, y ahí empieza un toma y daca entre ambos países. Finalmente, 1923, Washington condiciona el reconocimiento de gobierno de Obregón, luego de haber asesinado a Carranza, lo condiciona a que no apliquen el artículo 27 a las compañías. Y en 1925, ya Calles presidente, quiso poner en orden a los magnates petroleros y se cierne la amenaza de una intervención en México. Eso en prácticamente un siglo. Ya luego las relaciones se distendieron, pero el punto aquí es que es un hecho. No hay forma de pensar que Estados Unidos son nuestros amigos. Y no hay forma, ni lo van a hacer nunca. Entonces esta idea de es que la amistad debe prevalecer, no, cuando menos el respeto. Y por ahí me quiero despedir con una frase con letras de oro que era muy común en la época de Lerdo de Tejada. Él decía: entre México y Estados Unidos, el desierto. Porfirio Díaz le borró la plana y puso entre México y Estados Unidos el ferrocarril, porque el que sí entendió cómo sacar provecho de la relación con Estados Unidos fue Porfirio Díaz. Pero bueno, hay 1000 otras historias de los gringos por aquí y por allá, pero las dejaremos para otra ocasión. Nos escuchamos la próxima semana con más datos, historias, anécdotas y personajes. Yo soy Alejandro Rosas y esto fue Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Una producción de Dixo.